¿Qué es un político en realidad? Un político es una persona que decide dedicar su tiempo y su carrera a ser adulado, a tener poder y a poder decidir los destinos del país o de sus conciudadanos. Por tanto, por definición, un político es una persona que tiene carencias emocionales. Los políticos, por definición, alguien a quien realmente le gusta ser aclamado y aplaudido en los mítines, alguien a quien realmente le gusta la campaña electoral donde tiene que estar dando la mano a miles de personas, alguien a quien realmente le gusta el estar dando besos a desconocidos y ser aplaudido por desconocidos permanentemente, es alguien que evidentemente tiene carencias emocionales, por no decir psicológicas. A los políticos les gusta el poder, porque toda la carrera política consiste en tener poder. Y nadie que no le gusta el poder va a dedicar su vida a tener poder. Y el poder es tremendamente pernicioso, el poder es tremendamente sucio y el poder te puede corromper o te va a corromper. Por tanto, los políticos son personas que por un lado tienen ansias de poder y por otro lado tienen carencias emocionales para llegar a él. Fijaros que es tremendamente preocupante. Porque estamos diciendo que estamos poniendo en los cargos más importantes del país a gente que tiene ansias de poder y carencias emocionales. Nadie se nos ocurriría que serían los mejores como líderes, pero solo aquellos que tienen esas dos condiciones van a meter y sacrificar su vida para poder llegar al poder. Porque nadie llega al poder sin quererlo. Nadie llega al poder sin que le guste. Nadie llega a ser aclamado en un mitin siendo realmente y honestamente humilde o siendo realmente y honestamente teniendo su ego y su personalidad completamente satisfecha. Los políticos, por tanto, tienen grandes carencias y eso es antes de llegar al poder. Cuando llegan al poder, el poder por definición te hace más estúpido y peor persona. ¿Por qué digo más estúpido? Porque pierdes contacto con la realidad. Todo lo que rodea al poderoso está pensado para que pierda contacto con la realidad. El poderoso no se baja del coche oficial, por tanto no sabe qué ocurre en los buses o en las calles. El poderoso no tiene contacto con la señora que le vende la frutería o no tiene contacto con sus amigos en un restaurante normal y corriendo y comiendo. Por tanto, pierde contacto con el pueblo, con la calle, con la gente normal. El poderoso vive aislado en esa burbuja, rodeado de asesores que depende su salario de él. Por tanto, normalmente son aduladores profesionales. Son gente que también tiene carencia y está permanentemente adulando porque sabe qué es lo que le va a llegar al poder. Y al poderoso no le interesa el pueblo, la patria, el país. Al poderoso, al político, lo que le interesa es su carrera política. El político hace cálculo permanentemente, pero no hace cálculo de qué va a ser más beneficioso para el conjunto del país. El político hace cálculo permanentemente de cuántos votos le va a suponer. El político no es capaz de pensar nada más que en una cosa, la siguiente elección. Y si en la siguiente elección esto me hará ser más o menos popular. Por tanto, el político casi por definición no dice lo que piensa, o es que ni siquiera tiene que pensar mucho. El político va a decir lo que cree que el conjunto de los ciudadanos, o al menos que el subconjunto de los ciudadanos, que son sus potenciales votantes, quiere oír. Y si dice lo que los demás o lo que otros creen que quieren oír, no es un líder que va con su bandera y sus convicciones diciendo votadme si queréis mis convicciones. No, más bien es el que tiene que estar permanentemente como ventríloco diciendo lo que cree que los otros quieren oír para que le puedan votar, porque lo que le interesa es que le voten para seguir alimentando su ego con los aplausos y para poder seguir alimentando sus ansias de poder, que es lo que define a un político. Por tanto, prácticamente por definición, los políticos mienten. La pregunta es si mienten más o mienten menos, pero prácticamente por definición mienten. Y además, los políticos no cumplen sus promesas electorales. Pero no es que no las cumplan porque sean malísimas personas, porque le impiden. No, no las cumplen
Porque no estaban pensadas para cumplirse. Los programas que presentan los políticos en las elecciones no son un pacto o un compromiso, son más bien lo que creen que los otros quieren oír para que les voten. Y una vez que tienen el poder, viene la segunda parte del político, que es gestionar. Pero eso ni les gusta ni les interesa. Entonces lo harán relativamente mal, o al menos lo menos mal posible para poder salvar hasta la siguiente elección, y harán lo que les convenga en ese momento, no a lo que se comprometieron en las elecciones que se supone que era. En definitiva, lejos de tener una concepción idílica, heroica de nuestros gobernantes, esa que vemos permanentemente con el carro oficial, las aclamaciones, las loas, los mítines, lejos de tener esa adulación por los políticos, el puro análisis lógico de la realidad de los políticos, de sus incentivos e intereses, nos lleva a concluir que no son ni siquiera personas como el común de los ciudadanos. Son personas, en su inmensa mayor parte, peor que el común de los ciudadanos. Son personas que tienen carencias emocionales y, por tanto, les tienen que alimentar su ego con aplausos de desconocidos. Y son personas que tienen ansias de poder. Y eso combinado hace lo que se llama una selección inversa. Los que llegan más arriba en política suelen ser los peores. Los mejores no llegan tan arriba en política. ¿Por qué? Porque la carrera política es una carrera de largo plazo, donde tienes que estar años y años dentro del partido político adulando al líder, donde tienes que estar años y años cambiando de opinión en función de cómo cambien, o cambiando de ideas en función de cómo cambie la opinión o las encuestas. Claro, los mejores, los que realmente pueden ganarse la vida mejor fuera de la política, los que no tienen carencias emocionales, los que no tienen ansias de poder, los que sí tienen dilema moral para cambiar de opinión permanentemente, los que no tienen carencias emocionales, normalmente salen de la política mucho antes que los peores. Y los peores permanecen y son los que terminan llegando más arriba. Por tanto, lejos de la visión heroica de nuestros líderes políticos, una versión cínica. Normalmente no son los mejores. De hecho, la política tiende a seleccionar y encumbrar a los peores.